¿Le tienes miedo a la muerte? Imagina que morir no es el último paso. Luego debes seguir el camino hacia el otro lado. Y al igual que pagas por ir a cualquier país, debes pagar también por cruzar el más allá. Si no, quedas suspendido en el limbo. Esto era lo que pensaban en la antigua Grecia, donde existía la creencia de que al morir, tu alma viajaba al Hades, donde para cruzar al otro lado debías pagar un óbolo a Caronte, el barquero del inframundo. Para ello, debían enterrarte con una moneda en la boca, puesto que así, al despojarte de todas tus pertenencias camino al río Estigia, conservabas únicamente el óbolo. Si no tenías cómo pagar, quedabas vagando por alrededor del río 100 años. O sea, los pobres se joden hasta muertos. Pero seamos empáticos con Caronte. Seguro su canoa era alquilada y Hades y Perséfone debían cobrar muchos impuestos para mantener las plazas de los campos elíseos y las cárceles del Tártaro, sí. Bueno, esto puede tener dos lecturas diferentes, creo. Por eso hoy, en esta cocina caótica, veremos Hasta Caronte cobra. Un mini ensayo reflexivo sobre el mito de Caronte, sus raíces, la política y situación económica y cultural de la época, además del significado de los símbolos que hay detrás, o al menos desde mi punto de vista. Y no os preocupéis que lo del capitalismo que puse en el título no fue clickbait, te lo cuento más adelante. Primero, un poquitín de historia porque en este canal somos nerds. Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche, concebieron a Caronte, nombre que se considera proviene del griego antiguo carón, que a su vez podía estar relacionado con cáropos, de mirada penetrante. Esta palabra podría referirse a ojos feroces brillantes, posiblemente como un eufemismo para la muerte. Pensemos que en aquella época sin electricidad, la noche, Nix, era una situación compleja para las personas, quienes eran completamente vulnerables ante las garras y colmillos de la naturaleza. Sin embargo, entre las paredes de la polis y la luz de la luna, algo podían hacer. Pero si sumamos a Nix con la oscuridad, Erebo, nos podemos encontrar con la ceguera absoluta, volviéndonos indefensos en la situación más desoladora. Ahora, en ese momento donde no se ve absolutamente nada, de repente aparecen un par de ojos brillantes, cáropos. Y más que una luz que guía, parecen faros que advierten. El mito en concreto hace alusiones a conceptos y arquetipos universales como serían los cuerpos de agua en relación con los procesos de muerte que podemos apreciar en distintas mitologías antiguas, como por ejemplo la babilónica o la egipcia. Sin embargo, el tema de un barquero o de pagar con dinerito para poder avanzar en el proceso de muerte es algo muy griego, comenzando en la época arcaica tardía y clásica temprana en los siglos 6 y 5 antes de nuestra época o antes de Cristo. O eso es lo que nos indica hasta ahora los descubrimientos que tenemos. El mito de Caronte ocurre en el mismo contexto que la creación de la moneda como medio de cambio, por lo que en un entorno tan recientemente capitalizado, es de gran importancia abarcar incluso los mitos con una de las más recientes tecnologías, el dinero. Y es algo que no se escapa del común en otros mitos griegos, donde explicaban cultura, leyes y otras cuestiones mediante los mismos mitos, que ahora nosotros, 2500 años después, vemos como mitos porque han caído en desuso. Pero la gran mayoría de las personas veían sus creencias como realidad, y en esas creencias siempre estaban inmiscuidas leyes, reglas, formas correctas de actuar, y como cualquier persona creyente en una religión o política, ¡ay Dios!, los ritos tenían mucho valor. Corresponder específicamente a los ritos funerarios en la antigüedad era de gran importancia. Me atrevo a decir que mucha más importancia que en la actualidad. El tema de colocar un óvalo bajo la lengua. El tema de colocar un óvulo bajo la lengua, o dos en los ojos según la versión, tenían varias funciones. Simbólicamente, el óvulo es la última prenda material, una moneda de cobre o bronce de valor bastante bajo que era accesible para casi todo el mundo. Supongo que a Diógenes le costaría conseguir alguna, pero en general las personas pobres también tenían acceso a esta cantidad. Lo que, por un lado, hacía accesible el cumplir con los ritos funerarios, y por otro, equiparaba las almas en el más allá, no midiendo su valor con respecto a qué tenían en vida, porque en muerte eran únicamente poseedores de una insignificante moneda. No importaba si fuiste rico o pobre, incluso si eras culpable o inocente. Solo debías respetar la ley de pagar al anciano barquero y se te concedería pasar, puesto que el papel de Caronte era llevar a cabo un tránsito exitoso y ordenado. Usualmente, el miedo puede hacernos imaginar la oscuridad como caótica y sin ley, pero ya vemos que hace milenios los griegos lo veían diferente, recordándonos lo atemporal que puede ser la moralidad. En general, el acto de la moneda se trataba de igualar las condiciones de los mortales que ahora dejaban de serlo,
desprendiéndose de todas sus prendas menos del soborno que tenían que hacer al barquero, con su última pertenencia material, realizando el último pago de su existencia como muestra del último movimiento terrestre, material y tangible, por así decirlo, justo antes de adentrarse definitivamente al más allá. Porque a todas estas aún no están en el Hades, tampoco en la Tierra, están en el medio. En algunos casos, el gobierno de la polis tenía la responsabilidad de cumplir con los ritos funerarios de personas que hayan muerto en batalla o de quienes no tenían familia o su familia no quería o no podía hacerlo. Esto se veía, por ejemplo, en la correcta, muy correcta Atenas, donde en algunos casos también cumplían con los ritos a extranjeros e indigentes. ¿De dónde era Diógenes? Nació en Sinope, vivió en Atenas, pero murió en Corinto. En Corinto tiraban a los que no les hicieron ritos funerarios a fosas comunes y probablemente sin moneda. Bueno, a Diógenes seguro le chupaba 3 hectáreas de idiosincrasia. Consecuencias de irrespetar los ritos. Además de obligar a los difuntos a vagar 100 años alrededor del Estigia, también se creía que los fantasmas, poltergeist y almas en pena que podían deambular por la superficie eran quienes no habían pagado a Caronte, penando entre el mundo de los muertos y de los vivos, porque al no cruzar estaban condenados a ser de ningún lugar en ese plazo de tiempo. Sin contar que el alma estaba en constante angustia y ansiedad, perdidos. En la idiosincrasia griega se veía el pago del barquero como obvio. ¿Cómo no pagar el servicio más importante de tu existencia? La moneda no era solo un instrumento económico, era un símbolo de civilización y orden. Ya no se trata de una mera transacción como lo podríamos ver en nuestra mortalidad. Es la ley universal de correspondencia. Sacrificar para obtener, reflejando en los griegos una versión muy pragmática y contable del cosmos. Realizar y respetar los ritos era una parte muy importante de su cosmovisión. Pagar a Caronte era un acto de eusebeia, piedad o respeto a los dioses y tradiciones. No era solo por el beneficio del difunto, sino también para asegurar que los vivos cumplieran con sus obligaciones para con los muertos y los poderes divinos, evitando las voces del más allá. Algo importante a tener en cuenta con la idiosincrasia griega era el orgullo de ser griego. O bueno, más bien el orgullo de ser de la polis de la zona que fuera, ya que Grecia como tal no era una nación unificada como consideramos en la actualidad. Todo eso implica una fuerte relación con el deber, obvio, más en unas polis que en otras, pero tenían muy marcada, o al menos eso podemos ver, la costumbre del deber cívico. Pensemos que estaban muy orgullosos de su polis, de su civilización. Tanto sí que otros pueblos o ciudades menos avanzados eran vistos como bárbaros, y no importa si no encajaban en el concepto de bárbaros, así le llamaban. Por otro lado, algo que nos trajo Matrix a la luz es el tema de lo concreto robando a lo abstracto, o como diría nuestro amiguito Platón, el mundo sensible es una mera copia del mundo de las ideas. Recordemos que la religión y la política siempre han sido noviecitas. Desde perspectivas diferentes, lo sé, pero nadie me puede negar que siempre se han dado besitos en público. Y en Grecia no se escapaban de esto. Es bueno que contextualicemos un poquito. Para el siglo V y IV antes de la era común o antes de Cristo, como ya les comenté, Grecia no era un estado unificado, sino una colección de cientos de polis independientes, cada una con su propio sistema de gobierno en constante cambio, los cuales podían ser tiranías, oligarquías, democracias, timocracias y hasta monarquías. Y en todas estas situaciones, los gobernantes necesitaban que la gente hiciera caso y fuera dócil, como en la actualidad. Y una forma fantástica de lograrlo era inmiscuyéndose en las creencias de la gente. Si hasta el inframundo se paga, ¿cómo no concebir como algo natural el pagar impuestos? Y mira que las consecuencias de no hacerlo eran bien pajudas. 100 años de condena extra gratis, dando vuelta como alma en pena, solo porque alguien vivo no te enmonedeó la cara. ¡Qué rata! Igual, recordemos que las religiones y los dioses se parecen mucho a nuestra realidad. Si no veamos lo iracundo del Dios del Antiguo Testamento. La descripción de un ser omnipotente dentro de lo que esta palabra significa para la gente de la época, donde una tormenta podía arrasar con toda una ciudad, donde la intempestiva naturaleza era mucho menos entendida que ahora, cuando la magia aún no había sido reemplazada por la ciencia. Los dioses griegos eran demasiado humanos, caprichosos, enamoradizos, bondadosos, iracundos y a veces injustos. Me es inevitable comparar la parte mistérica con la política, porque la historia en distintos momentos nos ha demostrado que siempre pueden mezclarse, sobre todo a conveniencia de algunos pocos idiotas.
La mejor forma de mantener el orden de una masa de personas es calar al menos un poco en su inconsciente. Porque la mejor arma no es afilada, sino la que está arraigada a las creencias. Porque cuando crees en algo, ni siquiera necesitas palabras para explicarlo. Lo crees y ya. A veces ni te preguntas por qué lo crees, solo lo vives porque así lo crees. Si no, veamos la casi perfecta sincronización que tienen los japoneses con las normas establecidas y la pesada carga del deber ser. Sobre todo el deber ser de la comunidad y en la comunidad. Y esto desde siempre en su historia, y lo podemos ver muy reflejado en los muy escasos procesos de insurrección ciudadana en el país nipón. Y en este mito, el de Caronte, que es exclusivamente griego y posteriormente romano, se ve muy marcado el tema de la figura de poder, con la capacidad de decidir que no podías pasar por no cumplir los requisitos, aunque cumplirlos o no, ni siquiera dependía de ti, sino de otros, dejando siempre tácita esa idea de que la polis somos todos, tú no puedes solo, tú necesitas a la polis. Cuando permitimos que lo mundano cale en nuestras creencias, lo sagrado de la vida se vuelve transaccional. Por eso hago el análogo con el capitalismo, porque hasta muerto tienes que pagar por todos los servicios, incluso los que te han impuesto, porque no había alternativa, o pagabas o te jodías. Seguro Diógenes mandó a Caronte a la mierda e intentó cruzar nadando. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pero en fin, volviendo, acá no es fácil traer el mito a la actualidad. A este mundo donde quieren que nazcas para poder cobrarte por vivir, donde es una falacia decir que tienes opción. ¿Cuál opción? ¿La de irme a algún bosque inhabitable para el ser humano? ¿La de buscar un lugar recóndito y vivir de mi propia siembra? Nunca nadie va a llegar a decirme que esa tierra le pertenece y que debo pagarle por estar ahí. Ni a mí ni a mi descendencia. No construirán edificios, probarán alguna bomba nuclear o quedaré en medio de disputas entre narcos. Me gusta pensar, de nuevo, en esa ley de correspondencia, donde hay que sacrificar para obtener, porque ahí la palabra pagar transmuta su significado, y se trata de disolver para coagular, porque hasta las cosas más abstractas que aspiremos se obtienen mediante un sacrificio o un pago. Si quieres saber algo, estudias. ¿Quieres comer algo rico? Lo cocinas, lo pagas o tienes una amiga como yo. O en cualquier caso, para dormir y descansar, utilizas el tiempo o lo que sea. Pero en el contexto de Caronte, veo que la parte monetaria, tangible y material no conlleva del todo ese proceso de transmutación. Si la moneda fuera únicamente un acto simbólico en el que el difunto obtuviera algo, el simbolismo intrínseco capaz sería más claro. Pero acá literalmente el boleto para morirte en paz lo paga alguien vivo con imposibilidad de contactarte. Si eras extranjero, ultra pobre o indigente, había altísimas posibilidades de experimentar ese limbo del alma en pena, porque a menos que fueras de Baby Atenas, y no siempre, si no pagaron por ti, el gobierno tampoco, y este era un obvio mensaje a los vivos. Si no eras funcional, si no generabas ingresos, no le sirves a la polis, porque la polis somos todos, menos tú, si eres inútil. Y quizás estoy sonando muy zurdita empobrecedora, pero este mismo concepto y con esas mismas características podemos verlo en la obra de Ayn Rand, pero del lado contrario. Igual me parece normal, la izquierda y la derecha siempre se han dado besitos en público también. En cualquier caso, no digo que no haya que pagar por todo. Claro que hay que hacerlo, pero como comenté antes, disolver y coagular. Esforzarte y dedicarte por lograr una meta y obtener un resultado no siempre tiene que ser visto como una transacción. Volviendo al mito y para finalizar, una vez pagado a Caronte, él cruzaba las almas a través del río Estigia para luego dejarlas frente a Cerbero y las puertas del inframundo, donde vendría posteriormente la reubicación de las mismas. Lo más común era ir a los campos afódelos. Ahí terminaban en una página inerte las almas de quienes no fueran excepcionalmente nada. Ni excepcionalmente buenos, ni excepcionalmente malos. La gente corriente, la que podía meter una zancadilla, la que quizás te regalaba un pan, pero hasta ahí. Luego, los héroes, los iniciados en los misterios, las personas virtuosas o las excepcionalmente buenas, iban a pasarse la eternidad en los campos elíseos disfrutando de las fuentes pagadas con los impuestos que cobraban a Hades y Perséfone. Por favor, esto es un chiste, de verdad, no se lo tomen en serio. Luego, las almas de quienes eran criminales, malvados o tistanes eran encerrados en el Tártaro. Este es más parecido al infierno del catolicismo, mientras que los campos elíseos vendrían a ser más parecidos al paraíso del catolicismo. No voy a centrarme mucho en esto porque en el futuro quiero hacer un video sobre el señor oscuro Hades. ¿Crees que el inframundo es diferente a lo que vivimos, donde a veces incluso la propia libertad se puede pagar?
¿Cuánto puede valer la inmortal trascendencia de un alma humana? ¿Hasta cuándo el poder nos arrebatará moneda a moneda todo lo que nos queda? Sé libre, sé consciente, verdaderamente consciente y sé feliz. Muchas gracias por escuchar mi monologuito barquero. Espero que te haya gustado. No olvides, por favor, dejar tu suscripción, tu like y tu comentario. Nos vemos en la próxima. Te dejo un corazón de Julianne Moore, un corazón de Tilda Swinton y un besazo. Adiós.